Bien, tercera parte de esta breve clase sobre Bentham. Em, si ustedes se fijan al principio del capítulo séptimo, van a ver que Bentham va a meterse en la cuestión política estrictamente y va a ampliar un poco lo que ya les dije y paso a leerlo directamente para comentarlo después. La tarea del gobierno es promover la felicidad de la sociedad por medio de castigos y recompensas. La parte de su tarea que consiste en castigar es más particularmente el tema del derecho penal. En la medida en que un acto tiende a perturbar esa felicidad, es decir, en la medida en que su tendencia es perniciosa, tal será la demanda de castigo. Ya hemos visto en qué consiste la felicidad: goces y placeres y seguridad contra los dolores. La tendencia general de un acto es más o menos perniciosa de acuerdo con la suma total de sus consecuencias, es decir, de acuerdo con la diferencia entre la suma de las que son buenas y la suma de las que son malas. Aquí, digamos, con estos dos elementos, creo que podemos tener un panorama eh, ya más completo de la teoría de Bentham. Les sugiero que continúen leyendo, yo me voy a detener aquí. Eh, Primero, que la tarea del gobierno es establecer un sistema de recompensas, ¿sí? De castigos y de recompensas. ¿Sí? El castigo que vaya, digamos, a reprimir o a impedir las acciones malas, ¿sí? Y que vaya a estimular, ¿sí? Aquellas acciones buenas, recompensarlas. Entonces, la tendencia en general va a ser a producir la mayor cantidad de felicidad posible a escala social. Precisamente es acá donde se puede comprender, y esto es un breve paréntesis que abro, se puede entender la noción de Bentham sobre el panóptico. El panóptico era este dispositivo arquitectónico para las cárceles donde se quería evitar el castigo físico, que era lo común hasta entonces en las mazmorras, digamos, del Estado británico. Eh, y, y producir una institución de encierro, como la va a estudiar bien Foucault, eh, donde la vigilancia se convierte en autovigilancia, donde el control se convierte en autocontrol. Pero el objetivo principal de Bentham, y esto hay que ponerlo en ese contexto, la interpretación de Foucault es sumamente interesante, pero a mí me interesa ver cuál era el motivo que lo llevaba a Bentham a diseñar el panóptico. Y era precisamente que el castigo, incluso de aquellos que habían con sus actos malos disminuido la felicidad del conjunto, o mejor dicho, aquellos que con sus actos habían disminuido la felicidad del conjunto y por lo tanto eran actos malos, ¿sí? Que el castigo que se les infligiera eh, no fuese un castigo que aumentara el dolor de esas personas. Es decir, la concepción del panóptico es una concepción profundamente humanitaria, ¿sí? Estamos hablando, a ver, finales del siglo XVIII, en el sentido de que no había que producir mayor dolor, ¿sí? Entre aquellos que eran reos, por lo tanto la tortura, la propia pena de muerte, no estaba, digamos, del todo bien vista por el propio Bentham, sino que el encierro tenía que ser el castigo de estas personas, pero, digamos, sujetos a una modalidad de vigilancia y donde precisamente no se les provocara dolor, cuál era la costumbre, digamos, de los poderes establecidos hasta el momento. Y eh, entonces, en segundo lugar, va a decir la tendencia general de un acto, estamos en el capítulo 7, es más o menos perniciosa de acuerdo con la suma total de sus consecuencias, es decir, de acuerdo con la diferencia entre la suma de las que son buenas y la suma de las que son malas. Aquí aparece el carácter agregativo, es decir, sumatorio del utilitarismo. Yo tengo que sumar, digamos, todas las felicidades o todos
niveles de utilidad obtenidos, de ahí restarles los dolores eh, en los que incurrí, y si la suma es positiva tuve más placer que dolor, ¿sí? En un determinado acto, una circunstancia determinada, entonces voy bien, ¿sí? Es moralmente justificable si, si el dolor es el resultado de ese balance, de ese equilibrio, entonces las acciones no están moralmente justificadas. Pero fíjense que acá aparece la palabra la suma total de sus consecuencias. Es decir, y acá voy a ir terminando con esto, el utilitarismo es una doctrina fundamentalmente consecuencialista. Esto significa que lo bueno o lo malo de los actos, ¿sí?, que buscan el placer y evitar el dolor, está determinado por sus consecuencias. Los medios para alcanzar esos resultados están subordinados al fin, es decir, a los fines. El fin que se persigue es un mayor placer. Básicamente cualquier cosa, básicamente, y lo digo entre comillas, cualquier cosa que me produzca mayor placer o que produzca mayor placer social, ¿sí?, del mayor número, está justificado, ¿sí?, y por lo tanto es bueno, porque las consecuencias son buenas. De algún modo, y para simplificar casi al borde de la vulgarización, eh, el utilitarismo piensa que el fin justifica los medios, ¿sí? Si el fin es el mayor placer del mayor número, los medios que se utilicen para llegar a ese fin son, entonces, están socialmente justificados. Es decir, si yo tengo que sacrificar a una parte de la sociedad, por ejemplo, a través de su exclusión, para que el mayor número obtenga un mayor bienestar, y bueno, esa exclusión estaría justificada porque incluirlos produciría una disminución del bienestar general, es decir, de la suma de todos los bienestares. Eventualmente, cuando ya tratemos la obra de John Rawls, yo voy a volver con esto, porque si estamos viendo esto es por su relación que tiene con el liberalismo, que ahora lo voy a desarrollar en el capítulo o en la clase sobre John Stuart Mill, y sobre todo porque el filósofo contemporáneo que vamos a ver más adelante, que es John Rawls, y que ustedes ya van a estar leyendo en los prácticos, empieza su teoría distinguiéndose del utilitarismo, precisamente porque Rawls va a pensar que no importan solamente las consecuencias, lo que importan son los medios, los procedimientos, los mecanismos por los cuales se alcanzan ciertos objetivos. ¿Sí? Si los mecanismos son justos, si los mecanismos son correctos, entonces los resultados van a estar justificados y van a ser correctos. Es decir, los medios justifican el resultado y no el resultado que justifica los medios. Esa es la diferencia, y ahora voy a utilizar un vocabulario más técnico. El utilitarismo es teleológico porque le importa fundamentalmente los fines, y en cambio la doctrina de Rawls va a ser deontológica porque le importa lo correcto, es decir, los medios, el procedimiento correcto que lleva a un determinado fin. O a un fin que puede estar abierto, ¿sí? Porque lo que importa básicamente es el procedimiento correcto. Con esto termino, digamos, la apreciación de la obra de Mill, perdón, de Bentham, y en una próxima serie de videos voy a tratar el pensamiento de John Stuart Mill. Muchas gracias, y espero que esto se entienda y acompañe las lecturas que vayan haciendo.